Hace tiempo que teníamos en mente hablaros sobre nuestra experiencia con los animales en un sistema permacultural y hoy pues hemos escogido este bonito día de noviembre, que todavía hace bastante calor, para enseñaros pues algunas reflexiones, para compartir algunas reflexiones sobre el manejo del ganado en permacultura. Sobre todo en el momento en el que diseñamos un espacio, saber qué escoger, si ovejas o cabras, caballos o vacas, vacas o ovejas, o por qué no hasta pollos, patos o cerdos. ¿Qué tienen de especial cada uno de los animales y cómo los hemos gestionado aquí en las viñas? Yo lo primero que diferenciaría serían aquellos, los dos grandes grupos que tenemos, que son los herbívoros y los omnívoros. Dentro de los herbívoros tenemos lo que son vacas, caballos, ponis, también ovejas y cabras. No todos ellos están dentro del mismo paquete. Si bien es cierto que son todos herbívoros, aquí volvemos a tener una diferenciación. Hay algunos de ellos que son monogástricos y otros que son rumiantes. ¿Qué quiere decir esta diferencia? Los monogástricos, caballos y ponis, son animales que tienen un solo estómago, como nosotros. Entonces no tienen la capacidad de sacar el máximo beneficio de la hierba o del pasto, del material vegetal. En cambio, los rumiantes, que aquí incluiríamos las vacas, las cabras y las ovejas, son animales herbívoros que comen hierba mayoritariamente y también son rumiantes, es decir, que pueden aprovechar mucho mejor la comida vegetal. Eso también tiene un impacto en la microbiología. Los herbívoros son animales que están mucho más preparados para generar fertilidad mediante la microbiología de sus distintos estómagos, puesto que tienen que aprovechar sustancias muy básicas que serían complejas para nosotros, para nuestra digestión, pero que ellos pueden transformarla a una transformación de la fibra, de muchos nutrientes en algo que sea realmente alimento para ellas. Así que los monogástricos, caballos, ponis, son animales que no van a aprovechar tan bien el pasto. Dicha esta primera diferenciación dentro de los herbívoros, luego tenemos los omnívoros. En esta categoría de omnívoros tendríamos aves, pues serían nuestra experiencia, pues son los patos, son las gallinas, son las ocas y los pollos, perdón. Y por otro lado teníamos los cerdos. Los cerdos, que es un animal que también es omnívoro, es decir, que come vegetales, pero también come granos y también comen otros animales. Dicho esto, vamos a hablar primero de los herbívoros, de los rumiantes, porque creo que algo que solemos plantearnos al inicio de un proyecto es, o que deberíamos plantearnos es, ¿qué necesita cada uno de estos animales? Aquí llevamos 7 años ya con ovejas, empezamos con muy pocas ovejas, con 4, ahora estamos cerca de las 20 y ahora empezaremos la época de partos, o eso esperamos, porque llevamos un tiempo esperando. ¿Cuáles son las necesidades esenciales que necesita una oveja? Pues una oveja necesita comida, necesita agua diaria y necesita un refugio, o bien porque estén bajo un techo, que pueden ser árboles, bosque, o por qué no, pues un propio establo. Las ovejas en nuestro caso son ovejas de carne, es una raza mixta, la ripollesa es antigua, pero es una oveja que nosotras utilizamos para hacer carne. Y esta oveja pues realmente es una oveja bastante más rústica que otras que hemos tenido la oportunidad de probar. Pues fácilmente le va a comer cardo, fácilmente va a comer zarza, va a comer este tipo de plantas, además que prefiere un buen pasto. Pero es un animal que sufre más en verano que en invierno, es decir, el calor puede realmente ser perjudicial para ellas en los meses de verano, motivo por el cual tendríamos que asegurarnos que en verano puedan refugiarse en las horas de máximo calor. Para mí es más preocupante el calor que el frío. El frío, debido a la lana que tienen, son más rústicas e incluso en el establo, que donde entran cuando hielan, tiene una parte de patio y la mayoría de días, aunque estemos a -5, -10, pueden estar tranquilamente fuera tumbadas porque ya les gusta. Creo que algo necesario de tener en cuenta sobre un diseño con ovejas es que necesitan que se esquilen. No las esquilamos el primer año de vida, sino a partir del segundo, pero hay que hacerlo una vez al año
nosotras lo hacemos más o menos cuando va llegando la primavera, que viene a ser a mediados de junio, de mayo, junio. En esa época, pues nosotros preferimos que venga un amigo, las esquile, y tenemos un subproducto, que es la lana. Otra de las necesidades que tienen las ovejas son pues el corte de las pezuñas. Es algo que a veces se nos puede pasar por alto, pero que puede llevar dificultades en los animales. Por tanto, tenemos que contar que hacer un corte de uñas cuando lo necesiten es importante, con unas tijeras de poda bien afiladas. Evidentemente no les duele, pero hay que saber cogerlas, manejarlas, sentarlas y cortar. Y sobre el agua, deciros que realmente beben poca agua. Al estar comiendo pasto fresco todo el día, son animales que pues tendrán un cubo que tiene sobre los 20 litros diarios y no se lo terminan. Yo calculamos que pueden beber medio litro al día de agua, siempre que tengan acceso a pasto, pues a pasto fresco. Otra necesidad que hemos ido descubriendo aquí en las viñas es que inicialmente pues veíamos que era un animal que cada día tenía su parcela nueva, acceso a pasto, pero también acceso a distintos minerales, rocas, troncos, y algo que a veces no pueden tener siempre, especialmente en épocas donde entran en pastos frescos y que no hay, y es un pasto diversificado, pero al fin y al cabo es pasto, no hay rocas o no hay piedras, es acceso a minerales. Ese acceso a minerales nos implica más o menos cada 2-3 meses les damos una piedra de sal que les va a durar pues bastantes días o semanas, y lo que hacen es lamerla y se la tenemos que ir incorporando allí donde estén. Es una piedra de sal que podemos encontrar en un veterinario, en una agropecuaria, en la cooperativa agrícola. Sobre los cercados, algo muy importante. ¿Cuánto tiempo dedicamos a las ovejas diario? La verdad es que no más de 15 minutos, 20, media hora al día que más. Nosotras con estos cercados móviles lo que hacemos es montarlas cada mañana, una nueva, y las cambiamos. El tiempo que nos llevan ponerles agua nueva, mover la piedra de sal y hacerlas entrar o salir y montar la valla son esos 15 minutos. Y nuestra experiencia con ellas es que también, aquí está Princesa, sí, es Princesa, está embarazada, está bien guapa aquí. Pues es que entre los palos de estas vallas, como se van deformando con los años, las ovejas tienen lana, y las ovejas, digamos que eso de la electricidad del pastor solar es algo que pueden más o menos tolerar. Por tanto, a veces si pasan hambre, son capaces de levantar la valla por la zona más separada entre dos palos, es decir, un palo, aquí hay la valla, lo que hacen es levantar por allí y cruzan. Así que un consejo es poner un palo verde entre medio para que haga más tensión y les cueste más levantar. Si ponemos palos verdes en medio, aquí no se escapan, por mucha buena comida que vean fuera, se conforman con lo que hay, porque al final esa buena comida es para el día siguiente, para el día de mañana. No es un animal que necesite caminar mucho, al contrario de las cabras, así que, bueno, con esas necesidades podemos tener en cuenta. Luego las salidas es importante, pensar que nos dan lana, nos van a dar esos trozos de uña, nos van a dar mucho estiércol y mucha orina, pero también hay que pensar en sus necesidades de reproducción. Las ovejas cada X tiempo necesitan ser cubiertas por un macho y podemos darnos cuenta porque, al igual que las cabras, cuando entran en celo, pues a veces se golpean entre ellas. Eso quiere decir que hay que tener un macho. Entonces, tener un macho implicará que o tener un acuerdo con alguien de cerca que nos quiera compartir su macho. Pero eso implicará que habrá que atender a partos, por lo tanto habría que tener una zona más o menos cercana a la casa, con agua caliente, con un botiquín básico por si pasara algo. Y además hay que tener, pues eso, saber que hay un macho, por tanto van a haber más machos o van a haber más hembras. Las hembras las podemos guardar como futuras madres, pero los machos, cuando lleguen a cierta edad, van a intentar enfrentarse al otro macho y va a haber, pues hay unas jerarquías importantes. Así lo que hacemos normalmente la gente con varios machos es: los machos son los que nos comemos y las hembras son las que aquí se quedan.
Para sacrificar un macho, pues tendríamos que recurrir a un matadero, o si tenemos un matadero móvil, pues hacerlo, ¿sí? Un matadero, pocos municipales hay ya. Bueno, en cualquier caso dejamos este tema aparte porque vamos a pasar a compararlas con las cabras. Aquí ha habido cabras durante 1 año y medio, un rebaño de 30 y pico, 40 cabras, y principalmente lo llevaba Alberto, y mis experiencias han sido más desde una observación, más que es de un empoderamiento, pero sí que hemos visto unas grandes diferencias. Las cabras, aunque tengamos esta gestión diaria de cambiar las cercas, van a necesitar caminar cada día. 4, 5, 6 horas, las horas que creamos de pastoreos. No son animales que realmente apuren mucho el pasto, comen mucho las partes superficiales, las puntas, y son animales mucho más ágiles que las ovejas, y ellas tienen sus costumbres. Si a las 10 de la mañana saben que les toca salir a pasear y ese día no podemos y nos vamos a las 12, nos ha pasado más de 1, 2 y 10 veces que deciden saltar y empezar a caminar ellas solas. Así que eso lo tuvimos en cuenta, y también cogimos un GPS que llevaba una de las líderes para que pudiera ser controlada mediante el teléfono móvil. Así que si saltaban y se iban, al definir un radio con la aplicación, podíamos saber que se habían escapado e ir a buscarlas. Entonces las cabras tienen esa necesidad importante de movimiento, mucho más que las ovejas, y tienen una necesidad también de... Bueno, la que no tienen es que no hay que esquilarlas, o al menos las que aquí hemos tenido no tienen muchos problemas con el pelo. Entonces quiere decir que en invierno van a tener más frío que las ovejas porque no tienen ese abrigo de lana. Así que un subproducto de la cabra no será la lana que podamos sacar. Eso quiere decir que por debajo difícilmente se van a escapar las cabras, lo que hacen es saltar. Y entonces la misma estrategia de poner un palo entre 2 cercados era para elevar más la tensión y ponérselo un poco más difícil y que no se escaparan tanto. ¿Qué más beneficios tienen las cabras que no tienen las ovejas? Son mucho más rústicas, les gusta mucho más la comida de bosque, pueden tolerar pues alimentos menos nutritivos, con más lignina, más leñosos, hemicelulosas. Por tanto es un animal que va muy bien para limpiar parcelas de bosque, y bueno, pues es un animal más nervioso, que tiene otros requerimientos y que habitualmente da más leche que no las ovejas. Si queremos animales para leche, en mi opinión, si tenemos las ganas y un diseño de poder ir a caminar cada día, pues las cabras son una mejor opción. Al menos nuestra experiencia es que producen más leche. También era una raza mixta, pero daban alrededor de litro y medio, 2 litros, casi algunas ya, al día, con pasto fresco, el 90%. Quizás se complementaba un 10% con un poco de grano en el momento de ponerlas en el sitio de ordeño. Bueno, se les bloquea la salida, se les pone comida, se mete la cabeza ahí, entonces al cerrar no pueden sacarla y van comiendo. Entonces hay que pensar que el ordeño es algo que hay que hacer día sí, día también, que no podemos parar un día que queramos porque les podemos provocar mastitis. Así que tenemos que estar atentas de cómo gestionamos estos animales y de qué manera los podemos acompañar, pues organizarnos en un pequeño grupo, porque realmente los animales de leche es algo bastante esclavo. Hay que estar ahí cada día, aunque estemos enfermas, aunque tengamos un cumpleaños o lo que sea. Vamos a hablar ahora pues de las vacas. Y de las vacas tengo que deciros, lo primero es que sé muy poco porque no tengo más experiencia directa. Yo no he tenido animales de vaca, pero sí he podido compartir algunas impresiones sobre el manejo holístico con vacas. Entonces lo que os diré es, la vaca es realmente un animal que apura el pasto muy bien, que tiene una gran productividad. Sí es cierto que bebe mucha más agua que una oveja o que una cabra, y una vaca también tiene la necesidad de socializar, y algo que nos va a facilitar la vida va a ser las cercas. Las vacas no necesitan tener estas cercas con estos pastores solares tan
bueno, tan más complicados de meter en según qué sitios, porque a veces simplemente con unas varillas y un hilo podemos hacer parcelas de las que fácilmente no se va a escapar. Así, a modo de detalles, no nos acostumbremos a hacer pasar los animales levantando las cercas para que pasen por debajo, sobre todo si estamos hablando de un hilo, porque entonces la vaca aprenderá que es fácil pasar por debajo. Es mejor tener en los hilos, ponemos una bolsa o una tela de ropa reciclada para que vean que hay un hilo, y en cierto momento abrimos el hilo, lo retiramos para que pasen, pero que no los salten ni pasen por debajo. Es un detalle importante que compartió Salatin en la formación que hicieron Organic Managers en Menorca el año pasado, y algo que me pareció muy interesante de pensar en ello. Entonces la vaca, la oveja y la cabra pues son los tres animales rumiantes principales con los cuales hemos tenido más una cercanía. Sobre ponis y caballos que hemos tenido la experiencia, hola, aquí está Fusqueta, que viene a saludar. Pues sobre lo que decíamos sobre los ponis y los caballos, decir que son monogástricos, pero que van a necesitar que cada año, un par de veces al año, les hagamos los cascos. Si están en terrenos de hierba, no es necesario tampoco a veces herrarlos, pero sí hacerles las uñas, cortarle las uñas, y además son animales que necesitan moverse más y correr. Es una necesidad importante en estos animales que no tienen tanto las ovejas u otros, o los cerdos, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y con este repaso de animales, pues sí, no hemos hablado de las llamas, no hemos hablado de otros animales, pero acabamos con este primer bloque de herbívoros. Ahora vayamos a ver pues los omnívoros. El omnívoro por excelencia es el cerdo. Es un animal realmente muy social que nuestra experiencia de haberlo tenido es que mejor si por lo menos hay una pareja. Son animales que realmente comen mucho, que les encanta escarbar, por ejemplo, así que es importante que tengan espacios donde poder hacerlo. Nada de meterles una argolla aquí para que no toquen los frutales, ponerlos en sitios donde no haya frutales, porque realmente mueven el suelo, lo airean, y con esta acción lo que hacen es activar la microbiología aeróbica. Algo que nos sorprendió muchísimo del cerdo es que su estiércol se incorpora rapidísimamente en el suelo, muchísimo más rápido que los rumiantes. Lo que vimos es un estiércol más parecido al del perro o al ser humano, más alargado, pero donde podías ver pues hay restos de algo de la comida, y les encanta la hierba, las leguminosas les chiflan. Pero también pues les gusta comer escarabajos, les gustan comer vísceras de animales, todo esto. El cerdo es un animal que requiere, en nuestra experiencia, son pastores solares un poco más potentes, porque si quieren con su fuerza pueden simplemente arrasar con una valla si necesitan cruzar, y porque son muy fuertes, y realmente les va a gustar que tengamos una relación con ellos, que los acariciemos, que tengamos ese vínculo, porque realmente pues los ves que se acercan y que te reconocen. No ven muy bien, así que la comida, o sobre todo en el momento de moverlos, en cubos de colores muy llamativos, rollo del tipo fucsia, del tipo amarillo, para que nos sigan, porque no les es fácil identificar según qué colores. Y también decir sobre el cerdo pues que es la principal manera de reciclar residuos. Todos los restos de comida que nos sobren, nabos, hojas de plantas, de lechugas, lombrices de California, cualquier cosa les va a gustar comer. Y si encima cerca tenemos una quesería o algún sitio donde hagan suero de leche o yogures, pues les va a gustar comer esa proteína adicional. Y bueno, pues son animales, la verdad que nuestra experiencia ha sido muy buena, pero que requieren grano. Nosotras hemos tenido que hacer fava forrajera, guisante forrajero y comprar cereales ecológicos para dárselos, porque no era suficiente con los restos de la casa. También les dábamos harinas y algarroba, harina de algarroba triturada, que también les gusta, y a veces pues lo mezclamos con melaza o
con algunas cosas que les gustaran. Son animales muy agradecidos, pero la necesidad será claramente de protección. Les hicimos una especie de cabaña con un mallazo, con una malla de sombrero negra para que en verano se pudieran resguardar del sol cuando estaban en campo abierto, y luego les gusta mucho pues el hábitat natural que es el bosque, las bellotas y estos alimentos de la naturaleza. Pues hablando de las aves, primero vamos a hablar de las gallinas, que son los animales más habituales de encontrar en la mayoría de granjas o proyectos por su gran productividad en cuanto a huevos. Los huevos son un alimento muy completo, aquí los comemos habitualmente y comen básicamente grano y lo que encuentren por ahí. Tenemos algunas gallinas a las que no les damos un suplemento de grano, simplemente están siempre libres y pasean y se van por la finca por donde quieren. No tienen acceso al huerto, eso es verdad. Y las demás lo que hacemos es darles grano cada día y también tienen siempre acceso a pasto. Es importante para nosotros que los animales siempre tengan un hábitat que les pueda proporcionar las mayores comodidades posibles. Las gallinas van a necesitar agua cada día. Nuestra recomendación es por lo menos tener 2 bebederos siempre llenos, por si alguno falla o se atasca, que sean animales que no se quedan sin agua, porque son animales más pequeños, más delicados, y la gran necesidad a cubrir es su protección. Las gallinas son grandes grandes comidas o grandes presas para otros depredadores carnívoros y también aves rapaces, aves que se las quieren comer. Así que recomendamos tenerlas en un sitio donde podamos cerrar por la noche o en el momento que pueda venir un depredador. E incluso nosotras tenemos una malla encima del gallinero de un patio central para que incluso se sientan más protegidas. Algo que nos da la gallina, además de huevos y puntualmente plumas, es carne, si nos las comemos, y sobre todo nos dan su habilidad para transformar la materia orgánica. Son animales que siempre están escarbando, están buscando lombrices, están buscando pequeños insectos, también grandes, las serpientes pequeñiñas o ratones o ratas corren detrás de ellas, las devoran, e incluso entre ellas, si alguna tiene una herida, también van a ir a picarla y hacerle daño, incluso por qué no matarla, porque son animales omnívoros que les gusta la carne. Entonces, por lo que hablábamos de esa habilidad suya sobre el compost, pues es importante tenerlo en cuenta. Si les podemos dar restos vegetales de la casa, en este caso, por ejemplo, las cebollas, por ejemplo, restos de verdura, de caldos que hemos hecho, cualquier cosa, ellas lo van a comer, lo van a picotear, lo van a desmenuzar, y aquello que no ingieran se va a dejar en superficie para que poco a poco con el sol se va deshidratando y se va a ir integrando en el suelo gracias a las lombrices y la microbiología. Luego ese material pues podemos utilizarlo como estiércol, si además, como estiércol no, como compost, si además lo mezclamos con la paja de su casa, que también tiene sus heces. Otra cosa importante que no hemos dicho antes sobre los otros animales, los rumiantes y los monogástricos, porque cada día los cambiamos, es que es más fácil que en el establo o en la caseta de las gallinas o de las aves hay algún tipo de animal tipo parásito, una araña roja, haya pequeñas pulgas, chinches. Entonces lo que nosotras hacemos es esparcir tierra de diatomeas por las paredes una vez al mes e intentar espolvorearlas a ellas un poco también. La tierra de diatomeas son como pequeños alfileres, son fósiles marinos, y lo que hacen es que en esos pequeños insectos se les clave y los matemos. ¿Por qué? Pues porque su caseta va a ser fija. Las ovejas, las cabras, las vacas, nosotros durante muchos meses del año no hay animales allí, por tanto no se generan esos patógenos, pero las gallinas sí, que cada día van a ir a dormir allí, aunque sea una caseta móvil, y a nosotras pues la tierra de diatomeas nos funciona muy bien para dársela como algo recurrente. Después de las gallinas podemos hablar sobre los pollos. Los pollos pues son los machos de las gallinas, pero que todavía son jóvenes.
Nuestra experiencia con los pollos es que también, al igual que las gallinas, pues necesitan lo mismo, necesitan protección, necesitan agua, necesitan tierra diatomeas, necesitan grano y necesitan pastorear libremente para tener acceso a pastos, insectos y nutrientes que están en la naturaleza. Pensemos que el pollo pues es un animal que realmente de engorde con razas rústicas cuesta bastante más que esas razas blancas más industrializadas, que son casi capaces de convertir 10 kilos de alimento en 1 kilo de carne. Son muy productivas y las razas rústicas nos va a costar más de engordar. Así que si les podemos dar una extra de proteína mediante larvas de mosca de soldado negro, mediante lombrices o mediante suero de leche o lo que sea, pues lo van a agradecer. Y ya para terminar, sobre las aves, hablamos también sobre los patos. En nuestro caso hemos tenido de momento solo patos Khaki Campbell, que sabéis que los hemos tenido para el control de plagas en los huertos, y son patos que ponen muchos huevos, pero que no siempre los podemos encontrar. Así que tenerlos cerrados unas horas del día y luego que salgan a comer es una buena estrategia. Y otra es que les gustan los puntos de agua. No es una raza necesariamente que necesite el agua siempre, pero si tienen agua la van a agradecer y van a ir allí puntualmente pues a beber y a limpiarse, a bucear, y también la van a ensuciar bastante con sus heces. Los patos tienen las extremidades, ¿no? Las patas con... No tienen las uñas de las gallinas o de los pollos, sino que tienen un pie más para nadar, ¿sí? Con esto no sé cómo se llama ahora, que entre los dedos, y esto les va a permitir que cuando entren en la huerta no nos van a destrozar tanto nuestras plantas, pero sí que es verdad que con su pico fácilmente nos van a comer no solo caracoles y babosas, sino también, por ejemplo, las hojas de las acelgas o las coles. Hemos visto que les gustan bastante. E incluso los tomates cherries. Los tomates de las matas bajas realmente hoy en día se las comen los patos y pocas podemos llegar a coger. Pensar que los patos también son animales muy dóciles y en nuestro caso también muy sociales. Cuando íbamos a la huerta, vamos a algún sitio, nos siguen y eso es interesante. Puede ser bueno o puede ser malo, depende de la época, y ha habido que vallar algunas zonas para que no entraran allí simplemente porque, bueno, para tener zonas diferenciadas de la entrada de animales. Y diría que con todo esto que hemos compartido desde nuestra experiencia, pues nos gustaría conocer la vuestra. Todo aquello que queráis añadir, quizá tenéis experiencia en llamas, quizá tenéis experiencia en avestruces, en camellos, en manejo de camellos o de pavos reales, no sé, pues podéis dejar los comentarios y así pues entre todas vamos generando más conocimiento y lo intercambiamos y bueno, y vamos expandiendo la mirada permacultural.